Hammering Harry, Ghost Building Company. Es extraño que de un arcade tan querido y con tanta fama como Hammering Harry jamás haya existido un port 1.1 del original. Aparte de por su innegable carisma, la recreativa de Irem destacaba por un empleo de las físicas que no era excesivamente común en su momento de aparición, allá por 1990, y por contar con ciertas rutinas bastante originales al compararlas contra otros arcades de acción de desplazamiento horizontal. Debido a su fama, principalmente en el territorio nipón, el juego original dio paso, a través de los años, a diferentes secuelas y spin-offs del mismo. Daiku no Gensan 1 y 2 para NES, Ghost Building Company y Robot Teikoku no Yabu para Game Boy, Gambare Daiku no Gensan en Super Nintendo, Kashi Kashi no Tonkashi Gakashi para Game Boy Color e Isuke Gensan o Hammering Hero para PSP, además de un par de cartuchos con temáticas y mecánicas alejadas del original, como en el caso de Quiff Da Gensan Da y Pachinko Games, ambos para Game Boy y el último también en formato PS2. Una serie de animación propia, apariciones menores en diferentes títulos de la compañía. Se puede decir que hasta 2010, más o menos, el personaje ha estado siempre entre los pensamientos de Irem. Recuerda en gran medida a lo sucedido con otro personaje clásico y básico desde mi punto de vista como lo es Goemon. La mayoría de sus juegos y sucedáneos jamás se distribuyeron fuera de la Tierra del Sol naciente. Siendo sincero y sensato a más no poder, no es demasiado lo que nos hemos perdido en el caso de Hammering Harry, porque en el de Goemon sí que nos hemos quedado sin joyas tan básicas como sus tres últimas entregas para Super Nintendo. Y es que las versiones de 8 y 16 bits de Daiku no Gensan no estaban mal, pero en absoluto fueron juegos a la altura del original. La primera entrega para NES se salva de la quema, pero resultó en un juego demasiado sencillo y poco agraciado por las limitaciones propias de aquel sistema. La segunda entrega resultó algo peor, y el cartucho de SNES, sin ser tampoco un mal juego, rompía con el original para parecerse más a otras plataformas del sistema. Insisto, no eran malos juegos, pero resultaron intrascendentes. En cambio, sus ediciones para Game Boy sí que estuvieron a la altura. Ghost Building Company, el juego que hoy nos ocupa, es muy fiel al original. Está mejor balanceado que las entregas de NES y cuenta con un apartado gráfico que es de lo mejor dentro de su sistema. Lo mismo para su continuación, Robot Teikoku no Yabu, que cuenta con las mismas virtudes pero acompañado por una dificultad aún mayor. Incluso Kashi Kashi no Tonkashi es destacable, aunque este es un juego de puzzles que no fue realizado por Irem. De Ghost Building Company hay que destacar, en primer lugar, sus acabados, ya que cuentan con unos fondos exquisitos, unos sprites realmente enormes y una serie de efectos de rasterizado que eran poco comunes dentro de la plataforma. En realidad, luce mucho mejor que los juegos de NES, y puede considerarse como uno de los cartuchos más potentes de Game Boy. Los enemigos de final de fase suelen ser mastodónticos, se incluyen niveles que transcurren a modo de shoot 'em up, y en determinados momentos se juega a menguar la escala en pantalla para recrear situaciones espectaculares. Le añadimos un sonido genial, que mantiene inclusive la mítica digitalización de voz de Harry, con ese "Let's Get Busy" del original, algo que también se incluyó en NES. Un control exquisito y una dificultad creciente y balanceada de forma estupenda, y nos encontramos con una de las joyas más injustamente olvidadas del catálogo de Game Boy. Curiosamente, esta entrega sí que fue lanzada en Europa, en 1991, pero su aceptación fue irrisoria, al igual que su publicidad. Game Boy era un sistema con tantos lanzamientos que costaba destacar sin una buena inversión de por medio. Quiero insistir en que Ghost Building Company, al igual que su continuación, es posiblemente el juego de la serie que más se acerca al espíritu del original, a un ritmo algo más lento, para mantener la nitidez en pantalla, pero altamente similar y con añadidos propios que le sentaron francamente bien. Recordad que la respuesta de actualización de refresco en Game Boy era muy lenta, y que los títulos más rápidos y frenéticos creaban una estela tipo blurring
que los convertía en borrones en movimiento. Se mantienen muchos de sus ítems clásicos, como el casco de obrero o la maza gigante, aunque se omiten la guindilla y el martillo rotatorio. No es grave en absoluto, porque la gracia de este cartucho es que allí donde quita coloca algo novedoso para compensar. Son 5 niveles, divididos en varias subfases, que acaban por ofrecer una duración aceptable para los estándares de su tiempo, pero que, más allá de lo que duren, son todos divertidos y están realizados de fábula. La versión europea del cartucho es bastante cara en comparación con la japonesa, y en este caso es cuestión de lógica, porque tan solo existen un puñado de ellos. Pero la edición nipona es más que recomendable por los 30 € que suele costar sin embalaje, o los cerca de 60 cuando viene con él. Su continuación, por si a alguien le interesa, viene a costar más o menos el mismo precio. Si os gusta este sistema, que desde mi punto de vista es uno de los mejores diseñados dentro de la historia del videojuego, además de ser, posiblemente, el que cuenta con el catálogo más genial e infravalorado, Hammering Harry Ghost Building Company es básico, y con esto creo que lo digo todo. Gracias, como siempre, por estar ahí, y espero que la recomendación de esta semana haya sido de vuestro agrado. Saludos.